Hola amigos, ya es un tiempo el que nos conocemos y normalmente al explicarles mis vídeos les hablo desde el corazón. Pero este vídeo deseo sea especial y les voy a hablar desde el fondo de mi alma y desde mi tristeza. Este canal está dividido entre personas que les gusta la religión, los que les gusta la espiritualidad y los que creen en Dios pero no en las religiones. Y me encantaría poder unificar esa diferencia que les separa. Es muy difícil hacer la misión que tengo, porque el hacer creer a las personas que Dios y el mundo espiritual existe, la verdad es complicado. Yo seguiré con ello, porque sé que al final todos verán la verdad. Me preguntáis que si este es un canal espiritual, ¿por qué digo que Jesús es Dios? Algunos creen que Jesús fue un predicador más, y no es así. Es Dios hecho hombre, os lo explico más adelante. Mi canal es un canal espiritual, y hablo de Jesús porque siempre os he dicho que sin Él no habría espiritualidad, y es más, sin Dios no habría humanidad. Si Dios no existiera, solo habría oscuridad. Dios, Jesús, como deseéis llamarlo, es todo, y si existimos es gracias a Él. Me gustaría decirle a quien cree en la espiritualidad que todo lo que conlleva los fenómenos espirituales, almas, energías, está todo relacionado con Jesús, María, arcángeles, santos. Pero también me gustaría decirle a quien cree en las religiones que no se centre solamente en lo que pone en los libros, porque la verdad va más allá de lo que ahí explica, y es lo que deseo hacerles ver. Me gustaría que cuando ven mis vídeos lo hicieran con la mente abierta y dejando a un lado las religiones y lo aprendido previamente, porque las religiones no deberían haber existido, ya que Dios solo hay uno y es el mismo para todos. Cada religión dice una cosa distinta y la verdad se difumina entre tanta palabrería. No hace falta que sepáis de religiones, buscad a Jesús, pero no en un templo o en un libro, sino en vuestros corazones. Jesús es la verdad, y la humanidad se está apartando de Él, y cuando hablamos de Él, hablamos como un mito o alguien de leyenda. Creemos que porque estamos en el siglo XXI, todas estas cosas son historias que contaban los abuelos, y lo rechazamos. No sabéis cuánto sufre, porque Él nos ama, y somos nosotros quienes nos alejamos de Él, no Él de nosotros. Hacemos nuestra vida pensando solo en lo que podemos ver o tocar, y dejamos olvidado a Jesús. Él no nos abandona nunca, seamos como seamos, y aunque hablemos pestes de Él. Me pedís que os dé pruebas de la existencia, ya no de Jesús, sino del mundo espiritual, cuando mi canal se llama Creer sin ver. Estas preguntas que me hacéis o estas cosas que me pedís me llegan al corazón, porque yo explico las cosas pensando en que las vais a ver de la misma manera que yo, iluso de mí. Porque como yo vivo estas experiencias, tengo contacto con seres de luz en mi vida y tengo a Jesús en mi mente durante todo el día, lo veo normal y lo explico creyendo que va a ser fácil de que me crean. A los que necesitan pruebas, decirles que cuando hago un vídeo donde explico algún tema, intento hacer una recopilación de casos de personas de diferentes partes del mundo que me han escrito contando sus experiencias, las cuales son casos reales que confirmarían mis explicaciones y debería ser una prueba de la existencia de todo lo que les explico. También pueden ver los comentarios que deja la gente en los vídeos y verán más casos reales, más pruebas. El problema no es que no se den pruebas suficientes, sino que las pruebas que se dan no le sean suficientes a la persona para creer. La persona querría vivir la experiencia personalmente y al ver la verdad decir creo. Y lo que no saben es que estas experiencias las tienen personas que creen y se les permite ver lo que otros no pueden. Muy pocos incrédulos han creído en la existencia de Dios y en la espiritualidad por una aparición o caso similar. ¿Por qué? Porque no son merecedores de tal privilegio. Cuando dejen de ser tan terrenales, su orgullo mengüe y se rindan a la obviedad, serán dignos de presenciar las maravillas que ese manto denso no les deja apreciar.
Me habéis llegado también a decir que os enseñe a amar a Jesús, cuando es algo que os debería brotar solo desde el fondo de vuestra alma, porque habéis estado con Él, y aunque encarnasteis, no os abandonó. Habéis sentido su amor, pero ya no os acordáis, porque ya no es solo el cuerpo el que os impide recordar lo que vivisteis espiritualmente, sino el rechazo hacia Él que provoca la televisión, los errores humanos cometidos en la historia. La vida que llevamos, si sufrimos y no vemos solución, nos aleja más de Jesús. Cuando el que lo pasa mal no debería rechazar a Jesús, porque está más con Él que con el que le va bien, y esto no lo vemos. Está con vosotros siempre, pero más cuando peor lo estáis pasando. Si no se aferra a Jesús, ¿a quién lo va a hacer? Decimos, si Dios existiera, no pasarían cosas malas. Y yo os digo que no mezcléis a Dios con el diablo, que no sabéis el trabajo espiritual que hay detrás, cada día, en cada persona y en la naturaleza, para que las cosas en el mundo vayan mejor. Pero no nos preocupamos de saber esto, sino de quejarnos de que no nos va bien. Solo os pide que creáis en Él, que lo améis igual que nos ama Él a nosotros. Le pidáis que sea vuestro Salvador y tengáis fe en Él. Porque el mundo lleva muy mal camino, el planeta está devolviendo el mal que le hemos estado haciendo. Y no mirará si sois personas de bien o de mal, creyentes o no. Algunos me hacen gracia, a veces una gracia amarga, cuando me dicen, siempre metiendo miedo, eso es muy de católico. Solo entienden de mis palabras lo que les interesa. No son amenazas, son avisos. Cuando el vaso se está llenando, se avisa de ello. El día que desborde, porque se hicieron oídos sordos a tantos y tantos avisos, no podréis decir que no fuisteis avisados. Que quede claro que no es un castigo de Dios, porque Dios no castiga, es otra de las cosas erróneas que nos inculcaron. El planeta es un ser vivo y se defiende. Si no cambiamos, nos vendrá una tras otra y lo veréis, pero la ciencia lo verá normal. Le quitamos a Jesús la importancia que tiene. No creemos lo mal que lo pasó por nosotros, para que nos diéramos cuenta de decir, sí, yo lo estoy pasando mal, pero no tiene comparación con lo mal que lo pasó Jesús hasta morir en la cruz. No nos damos cuenta de esto. Creemos que esto es solo para el católico o el religioso que siempre está en misa. Esto nos atañe a todos, nos repercute a todos, es historia de la humanidad. Jesús es la luz del mundo. Sin Él estaríamos en tinieblas y nos devoraríamos unos a otros. Habría más miedo del que hay hoy y el mal reinaría. Para amar a Jesús deben dejar a un lado la historia negra de la Iglesia. Digo la negra porque la Iglesia también ha hecho mucho bien, pero ha hecho mal. Y si se dan cuenta, la maldad ha influido en ese mal a la Iglesia, oscureciéndola, porque lo que pretende el maligno es hacer que no creamos en Jesús. Pero los humanos no representan a Jesús ni su Iglesia. Los apóstoles son los que tenían el mandato de representarlo, de hablar en su nombre. Jesús se representa a sí mismo. Él nunca quiso la violencia y han hecho guerras en nombre de Dios. Si Él hubiera querido luchar, no se hubiera dejado atrapar y crucificar. Jesús es amor, bondad, intenta que a todos nos vaya bien, es su incansable labor. Te da la oportunidad de ayudar y dar servicio a los demás y que crezcas. Cuando le pides a Jesús cualquier cosa, no te la da directamente, sino que te da la oportunidad de obtenerla. Pretende que consigamos lo que deseamos y ese esfuerzo en conseguirlo nos llevará a valorar lo obtenido. Se prefiere menos inteligencia y más moralidad, como la gente humilde de los pueblos, y no como el estirado de ciudad que cree que todo lo sabe y no sabe nada. Con lo fácil que sería que fuéramos humildes, que no nos creyéramos el ombligo del mundo e intentáramos hacer bien de corazón al que tenemos al lado. Jesús es nuestro ejemplo y todos deberíamos admirar su humildad y el amor que nos brinda.
No hay mayor enseñanza que la que nos enseñó: haced a los demás lo que os gustaría que os hicieran a vosotros. Pero no todo acto bueno vale o es suficiente, porque lo puedes hacer por obligación. Las cosas de Dios se miden desde el amor, y qué valor tiene una buena obra por obligación. Nunca se podrá comparar a una buena acción que te salga del corazón y sientas la satisfacción de haber obrado bien. Cuando vas a hacer un regalo y lo dais de corazón, tenéis ansias de entregarlo para ver qué le parece, si le gusta. Y cuando haces una buena obra a alguien con amor y deseando le vaya bien, es una sensación muy bonita la que se siente cuando sales triunfante. Si no la habéis experimentado, os la recomiendo, porque al igual que a uno le gusta que le hagan cosas buenas y se porten bien con él, igual le sucede a los demás. Desean que se porten bien con ellos y que les den amor. Al abriros a hacer bien a los demás, sentiréis a Jesús. Cada buena obra Él está detrás, de cada caricia, de cada beso, de cada abrazo. Cuando os portáis bien con alguien, le hacéis feliz, pero cuando hacéis mal a alguien, también se lo hacéis a Él, y sufre. Qué bonito es creer en Jesús, pero qué maravilloso es saber que de verdad está con nosotros, como lo sé yo y tantísimas personas, que hemos tenido algún tipo de contacto más directo con Él. Cuando abandonamos nuestro cuerpo y nos dirigimos a la luz, al reino del Padre, no sabéis la sensación de paz y amor tan maravillosa que se siente. El acompañamiento de tus seres queridos y el recibimiento del mismo Jesús o de la Virgen María es maravilloso. No esperéis a ese momento para amar a Jesús o a la Virgencita. Amarlos hoy. No se extrañen si hablo de Jesús y María en mis vídeos espirituales. Lo extraño sería que no los nombrara. ¿Por qué os digo que Jesús es Dios? Dios Padre es como si fuera el sol, una gran esfera de luz que el ojo humano no soportaría ver directamente. Para que pudiéramos verlo y tocarlo, de su misma luz hizo el cuerpo con el que fue a la tierra y conocemos como Jesús. Y así el Padre se convirtió en Hijo.